Hijo, hija, hace pocos minutos traté de mostrarte algo, pero el ruido a tu alrededor era demasiado alto. Tu mente estaba ocupada, tus pensamientos dispersos. Sentiste una inquietud en el corazón, una sensación extraña, como si algo intentara alertarte, pero no lograste entender. Ahora presta atención, porque todavía hay tiempo. El mundo espiritual no juega, se mueve a tu alrededor todo el tiempo. Fuerzas invisibles te observan, algunas para cuidarte, otras para intentar destruirte. No puedes ignorar esto. Hay una guerra sucediendo en este mismo momento, y tu nombre ha sido mencionado. Por eso, no salgas de aquí. Necesito revelarte algo que puede cambiarlo todo. Lo que te diré ahora puede ser la diferencia entre seguir el camino correcto o caer en una trampa que ya ha sido preparada para ti. ¿Te has dado cuenta de cómo, en los últimos días, ciertas situaciones se han vuelto más difíciles? Personas que antes estaban a tu lado comenzaron a actuar de forma extraña. Pequeños problemas se convirtieron en gigantes. Tu salud ha sido atacada, tu paz ha sido robada. Esto no es una coincidencia. El mundo espiritual reconoce a quien lleva mi marca, y porque tú me perteneces, hay una resistencia contra ti. El enemigo no quiere que avances, no quiere que prosperes, no quiere que tu familia sea restaurada. Está tratando de impedir aquello que ya he declarado sobre tu vida. Pero escucha bien, hijo, hija, lo que prometí nadie puede impedir. Solo que necesitas estar atento a las señales. La última vez que intenté alertarte, ignoraste, y lo entiendo. Las preocupaciones del día a día te rodean. Los problemas familiares capturan tu atención. El hijo que necesita ayuda, la hija que requiere cuidados, las cuentas que parecen no cerrar, la salud que oscila. Yo veo todo esto, pero mientras te enfocas en estas luchas, hay algo sucediendo entre bastidores que necesitas ver. Personas que sonríen para ti, pero por detrás desean tu mal. Invitaciones que parecen inocentes, pero son lazos disfrazados. Traté de mostrarte esto y ahora te estoy hablando directamente. Abre los ojos. No ignores las pequeñas desconfianzas, no desprecias las advertencias que doy en tu corazón. Hay un rescate sucediendo en este preciso momento. Te he guardado de algo que ni siquiera viste. El accidente que no ocurrió, el negocio que parecía ventajoso, pero que te llevaría a la ruina. El lazo fue deshecho antes incluso de atraparte. Pero el enemigo no se rinde fácilmente. Acecha, observa, busca brechas. Por eso te pregunto, ¿me has buscado? ¿Te has revestido de mi protección? ¿Te has fortalecido espiritualmente o has dejado la fe en segundo plano? Porque aquellos que caminan conmigo no son derrotados, pero aquellos que se distraen, que se relajan, que bajan la guardia, esos se convierten en blancos fáciles. No quiero verte caer, quiero verte vencer. Y no pienses que este mensaje llegó a ti por casualidad. Quise que escuches esto ahora. Hay personas a tu alrededor que no son lo que parecen ser. Hay planes siendo hechos contra ti, pero también hay planes siendo hechos por mí a tu favor. Soy aquel que te protege cuando duermes, que te libra cuando ni siquiera te das cuenta. Pero necesito que confíes, que permanezcas firme, que no te desesperes ante las adversidades. Ya has enfrentado mucho. Has pasado por situaciones que nadie imagina. Has llorado en silencio. Has soportado dolores que nadie sabe. Pero siempre estuve allí. Y ahora estoy aquí de nuevo, diciéndote, no tengas miedo. Lo que está por venir es más grande que todo lo que ya ha pasado. Pero hay decisiones que deben tomarse ahora. Necesitas alejarte de ciertas conversaciones. Necesitas dejar de compartir tu vida con quienes no quieren tu bien. Necesitas fortalecer tu fe, porque los ataques no van a cesar. Pero aquellos que se esconden en mí son inquebrantables. Soy tu refugio, tu fortaleza, tu protección. No estás solo.
Nunca lo has estado. Ahora, presta atención. Hay una bendición llegando para ti. Algo que ha sido retenido por mucho tiempo está a punto de manifestarse. Pero antes necesitas estar preparado. Y esto comienza aquí, ahora, escuchando este mensaje hasta el final. Porque lo que aún te voy a revelar puede ser la clave que faltaba para el cambio que tanto esperas. Entonces, no salgas de aquí. Y haz algo importante. Comparte este mensaje con alguien que también necesita escuchar. Porque así como traté de alertarte, hay otros que también necesitan ser avisados. Y tú puedes ser el instrumento para eso. Ahora sigue escuchando, porque lo que viene a continuación puede ser el detalle que hará toda la diferencia. Sientes esa inquietud en el corazón, como si algo estuviera a punto de suceder, pero no logras entender exactamente qué. Es porque el mundo espiritual ya se movió a tu favor antes de que te dieras cuenta. Hay fuerzas operando en lo invisible, deshaciendo trampas, rompiendo intenciones malignas, frustrando planes que han sido diseñados contra ti. Sin embargo, la guerra continúa. El adversario no acepta que prosperes, que avances, que permanezcas en pie. Intenta minar tu fe con problemas diarios, preocupaciones, presiones y sobrecargas emocionales. Pero te llamo ahora a despertar. Tu vida no puede ser conducida solo por lo que los ojos ven. Hay un camino trazado para ti, y si no estás atento, podrías perder la dirección. El aviso que te di hace poco no fue en vano. Estoy hablando contigo ahora porque hay algo que necesitas entender antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien? Una sensación repentina de peligro, una incomodidad inexplicable al tomar una decisión, un presentimiento que parecía no tener sentido, pero que al final resultó ser verdadero. Estas son mis formas de comunicación contigo. Hablo a tu corazón todo el tiempo, pero el ruido a tu alrededor a menudo ahoga mi voz. Te has acostumbrado tanto a lidiar con los problemas solo, a cargar pesos innecesarios, que te has olvidado de que hay una dirección correcta a seguir. Yo soy esa dirección. Lo que te estoy diciendo ahora no es solo una reflexión, es una alerta. Necesitas actuar. Necesitas reforzar tu comunión, fortalecer tu mente, guardar tu corazón. La resistencia contra ti existe, pero la protección sobre tu vida es infinitamente mayor. Cuando enfrentaste aquella situación inesperada que te quitó el sueño, ya había preparado una salida. Cuando las palabras hirieron tu corazón y pensaste que no podrías soportarlo, estaba allí sosteniéndote. Hay una razón por la que tantas dificultades se levantan contra ti. El enemigo no invierte tiempo en quien no representa una amenaza, y tú eres una amenaza para él. Tu vida lleva propósito. No fuiste creado para vivir con miedo constante o incertidumbre. Yo soy la roca sobre la cual puedes apoyarte. Pero para eso necesitas confiar. Necesitas entregar tu vida completamente, sin reservas. Mientras intentes resolverlo todo solo, seguirás siendo vulnerable. Pero cuando depositas tu confianza en mí, nada puede derribarte. El enemigo actúa en las distracciones. Quiere que tu mente esté ocupada con problemas financieros, conflictos familiares, diagnósticos médicos, malentendidos, resentimientos. Quiere que estés tan abrumado que no tengas tiempo para escuchar mi voz, pero no me callo. Estoy aquí, ahora, hablando contigo, porque necesitas despertar. El tiempo que pierdes remoendo dolores del pasado podría ser usado para construir un futuro de paz. Las preocupaciones que consumen tu mente cuando se entregan a mí se transforman en testimonios. Lo que vives hoy no define lo que he preparado para ti. Hay algo mayor, algo que aún no ves, pero que ya está siendo generado. El silencio del cielo nunca significa abandono. Sé que has clamado, esperado respuestas, y a veces parece que nada sucede.
Pero la verdad es que hay batallas siendo libradas por ti en el mundo espiritual. Lo que fue prometido para tu vida está en camino. Lo que te pertenece nadie puede robar, pero necesitas permanecer firme. No te rindas ahora. No permitas que las circunstancias a tu alrededor determinen tu fe. La espera es parte del proceso, pero la fidelidad trae la cosecha. Soy un Dios que cumple promesas. Creo en el plan de Dios. Sé que Él es fiel en todas sus promesas y su palabra no vuelve vacía. Porque soy yo quien conoce los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de hacerlos prosperar y no de causarles daño, planes de darles esperanza y un futuro. Mira a tu alrededor y percibe cuántas veces ya te he librado. El peligro estaba cerca, pero pasaste ileso. Las puertas estaban cerradas, pero abrí un camino donde no había paso. Tu corazón estaba afligido, pero mi paz invadió tu alma cuando menos lo esperabas. Soy el Dios que te guarda, que te libra, que te protege de enemigos ocultos, de palabras venenosas, de alianzas peligrosas. Pero para permanecer bajo esa protección necesitas estar atento. No todo lo que parece bueno viene de mí. El adversario es astuto y sabe cómo disfrazar trampas con apariencia de oportunidades. Cuidado con los atajos fáciles, con las invitaciones seductoras, con las personas que se acercan solo para absorber tu energía y tu paz. Pide discernimiento. Te daré ojos espirituales para ver más allá de las apariencias. Te daré sabiduría para tomar decisiones alineadas con mi propósito. Pero necesitas buscar. Necesitas conectarte conmigo diariamente, no solo en momentos de desesperación. Si supieras lo que está por venir, entenderías por qué la resistencia ha sido tan intensa. Hay un giro llegando a tu vida. Hay respuestas que están a punto de manifestarse, pero antes de la cosecha hay un tiempo de preparación. Estoy trabajando en áreas que aún no percibes, ajustando detalles, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe. Lo que parece retraso es, en realidad, un alineamiento divino. Sé que la espera cansa. Sé que hay momentos en que sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas. Pero escucho cada una de ellas. Conozco cada deseo de tu corazón. Sé de las lágrimas que no derramaste frente a nadie. Sé de las sonrisas que forzaste para ocultar el dolor. Pero no soy un Dios distante. Estoy más cerca de lo que imaginas. Y si te mantienes firme, verás con tus propios ojos la manifestación de mi promesa. Nada está fuera de mi control. Ninguna enfermedad es mayor que mi poder de sanación. Ninguna crisis financiera está más allá de mi provisión. Ningún problema familiar es imposible para mi restauración. Lo que determino, nadie puede impedir. Y ya he determinado bendiciones sobre tu vida. Te estoy llamando a confiar, a descansar en mi amor, a dejar de luchar batallas que no son tuyas. Yo cuido de ti, yo te protejo, yo te guío por el camino correcto, y aquello que intenté advertirte hace poco sigue frente a ti. Pero ahora estás listo para ver, listo para tomar la decisión correcta, listo para caminar en seguridad, bajo mi dirección. El enemigo planeó tu caída, pero yo ya he escrito tu victoria. Y cuando mi voluntad se manifiesta, no hay fuerza en el universo que pueda detenerla. Entonces, confía, permanece y prepárate para ver lo que estoy a punto de hacer. Sé cuánto tu mente ha sido bombardeada por dudas e incertidumbres. El enemigo trabaja para plantar pensamientos que debilitan tu fe, haciéndote cuestionar si realmente hay un propósito mayor en medio de tantas dificultades. Pero te digo, hay un propósito, sí. Nada de lo que sucede en tu vida escapa de mi mirada. Yo veo lo que nadie ve, sé lo que nadie sabe, y estoy conduciendo todas las cosas hacia un desenlace que aún no imaginas. Los desafíos que surgen en tu camino
no son señales de abandono, sino de un proceso de crecimiento. Los dolores que sientes hoy te están preparando para cargar aquello que pronto pondré en tus manos. No te llevaré a un lugar sin antes capacitarte para estar en él. Puede que no entiendas ahora, pero el tiempo revelará cada respuesta. Tu vida no está fuera de control. Yo estoy guiando cada uno de tus pasos, y los caminos que parecen confusos hoy se volverán claros mañana. Veo cómo te sientes cansado de luchar, cómo los días parecen pesados y las noches demasiado largas. Pero tu resistencia no será en vano. Lo que soportas ahora te fortalecerá para lo que está por venir. No has sido llamado a una vida común. Hay un destino específico para ti, y cada batalla enfrentada es parte del viaje que te llevará hasta allí. Nada será desperdiciado. Cada lágrima, cada oración silenciosa, cada momento de entrega ante mí tiene un propósito eterno. Tus pensamientos han sido invadidos por miedos que no vienen de mí. El enemigo quiere que creas que no eres capaz, que no eres digno, que no mereces vivir algo mayor. Él quiere que cargues culpa, que te aferres al pasado, que dudes de mi gracia. Pero ya he borrado tus fallas, ya te he limpiado, ya te he llamado por tu nombre y declarado sobre ti un nuevo tiempo. No dejes que mentiras te impidan avanzar. Hay un futuro esperándote, y yo soy el camino que te lleva hasta él. La resistencia espiritual contra tu vida ha aumentado porque te estás acercando al cumplimiento de la promesa. Si los ataques han sido intensos, es porque hay algo grandioso a punto de manifestarse. El enemigo intenta desviarte, distraerte, debilitarte, pero yo te estoy fortaleciendo. Mi espíritu te sostiene, mi gracia te renueva, mi amor te cubre. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, porque mi mano está sobre ti, guardándote de todo mal. ¿Te has dado cuenta de cómo, incluso en medio de las dificultades, puertas se abrieron inesperadamente? Cómo ciertas situaciones que parecían imposibles se resolvieron de manera inexplicable. Eso no es casualidad. Yo estoy cuidando cada detalle de tu vida. Cuando no ves salida, yo creo un camino. Cuando sientes que estás solo, yo envío personas para ayudarte. Cuando tu fuerza parece agotada, yo te sostengo. Nunca he dejado de actuar y no será ahora que lo haré. Creo en el plan de Dios. Sé que Él actúa incluso cuando no entendemos y que su tiempo es perfecto. El Señor es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Si supieras lo que estoy preparando, descansarías tu corazón ahora mismo. Lo que está por venir es mayor que aquello que pediste. Yo veo más allá de lo que tus ojos ven. Sé lo que realmente te hará feliz. Sé lo que traerá paz a tu alma. Sé lo que llenará tu corazón. Y es eso lo que estoy preparando. Pero antes necesito que confíes, que continúes caminando incluso sin ver, que sigas creyendo incluso cuando todo parece difícil. Tu fe está siendo probada, pero también está siendo fortalecida. El enemigo intentó confundir tu mente para hacerte desistir. Él puso obstáculos para hacerte creer que no vale la pena seguir. Pero si pudieras ver lo que está adelante, entenderías que este momento es solo un paso, no tu destino final. No fuiste hecho para vivir en la oscuridad, en la duda, en el miedo. Fuiste hecho para caminar en luz, en seguridad, en la certeza de que estás siendo guiado por un propósito mayor. Sé que hay días en que sientes que no tienes fuerzas para continuar, que el peso de las preocupaciones parece insoportable. Pero recuerda, nunca cargas nada solo. Yo estoy a tu lado, sosteniendo tus manos, sustentándote cuando tus fuerzas flaquean. Y no solo estoy contigo, estoy yendo delante de ti, preparando todo para que, cuando llegues a tu destino, todo esté alineado para el cumplimiento de la promesa. Tu vida no es una casualidad,
Cada experiencia te ha moldeado, cada dolor trajo un aprendizaje, cada momento de silencio fue un tiempo de construcción. Lo que parecía ser un retraso, en realidad, fue protección. Te guardé de caminos equivocados. Impidí que ciertas puertas se abrieran porque te alejarían del propósito. Lo que he preparado para ti es perfecto y nada podrá impedir su llegada. Ahora quiero que te detengas y respires. Quiero que por un momento silencies tu mente y permitas que mi espíritu hable a tu corazón. Quiero que sientas mi presencia ahora, disipando toda angustia, removiendo todo miedo, trayendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. No necesitas cargar con este peso solo. Estoy aquí. Soy tu fortaleza. Soy tu respuesta. Soy aquel que te guarda de todo mal. Aquellos que intentaron herirte no tendrán éxito. El mal que desearon contra ti no prosperará. Soy tu escudo, tu protección, tu refugio seguro. Ninguna palabra maldita tendrá poder sobre tu vida. Ninguna envidia podrá alcanzarte. Ninguna persecución podrá detenerte. Soy más grande que cualquier plan del enemigo y ya he determinado tu victoria. Lo que enfrentas hoy no se compara con lo que estoy preparando. Este momento no define tu historia. Tu viaje no termina aquí. Hay mucho más por vivir. Hay nuevos comienzos esperando por ti. Hay reinicios siendo escritos. Y yo estoy a la cabeza de todo, guiándote hacia lo mejor que he preparado. Si pudieras ver cuánto ya has vencido, entenderías que estás mucho más cerca de la promesa de lo que imaginas. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora está al alcance de tu mano. No te traje hasta aquí para que te rindas ahora. Soy aquel que comienza y concluye. Y completaré la buena obra que inicié en tu vida. Mantente firme, no retrocedas, no te dejes abatir por las dificultades momentáneas. Lo que estoy construyendo en tu vida es eterno, y cuando todo se cumpla, mirarás hacia atrás y entenderás que cada detalle valió la pena. Yo soy tu Dios, y mi voluntad para tu vida es perfecta. Confía y sigue avanzando. Conozco cada pensamiento que pasa por tu mente. Sé de las preocupaciones que escondes, de los miedos que no confiesas, de las dudas que intentan debilitar tu fe. El enemigo ha intentado convencerte de que estás solo en este camino, que tus oraciones no están siendo escuchadas, que tu lucha es en vano. Pero esa es la mayor mentira que podría contarte, porque incluso cuando no lo sientes, estoy aquí. Incluso cuando no lo ves, estoy actuando. Mi silencio nunca ha sido ausencia. La resistencia que enfrentas hoy no es señal de derrota, sino de avance. No te das cuenta, pero hay muros cayendo, puertas abriéndose, cadenas siendo quebradas. El enemigo se levanta contra ti porque sabe que hay algo poderoso siendo liberado sobre tu vida. Y quiere que te rindas antes de ver la promesa cumplirse. Pero te digo, persevera. Tu respuesta está más cerca de lo que imaginas. Tu victoria ya ha sido decretada en los cielos y nada podrá impedir lo que está por suceder. No permitas que las dificultades te hagan perder el enfoque. Te di una visión, te revelé promesas, planté sueños dentro de ti. Pero las dificultades intentan apagar esa llama. El cansancio te hace cuestionar si vale la pena continuar. Las frustraciones te hacen pensar en rendirte, pero necesitas recordar, soy aquel que cumple cada palabra que sale de mi boca. El tiempo puede pasar, las circunstancias pueden cambiar, pero mi fidelidad permanece inquebrantable. Las batallas que enfrentas hoy son la prueba de que hay un propósito mayor siendo generado. Cuanto mayor es la promesa, mayor es la oposición. Al enemigo no le importa a aquellos que están parados, sin dirección. Pero cuando decides avanzar, cuando eliges confiar, cuando te mantienes firme incluso sin entender, él se incomoda.
Intenta debilitar tu fe, crear obstáculos, distraerte con cosas que roban tu paz. Pero no fuiste llamado a vivir con miedo. Fuiste llamado a confiar. ¿Te has dado cuenta cuántas veces te he librado sin que lo supieras? ¿Cuántas situaciones podrían haber sido peores, pero fueron interrumpidas por mi mano? ¿Cuántos peligros fueron alejados? ¿Cuántas decisiones erróneas fueron impedidas? ¿Cuántas trampas fueron deshechas? Siempre te estoy guardando, incluso cuando no lo percibes, mi protección está a tu alrededor. Mi gracia te sostiene, mi amor te cubre. Nada sucede sin que yo lo permita, y si lo permito es porque hay un propósito en ello. Creo en el plan de Dios. Sé que Él nunca falla y que todo coopera para un bien mayor, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías 55, 8, 9. El tiempo de espera nunca es un tiempo perdido. Sé que deseas respuestas rápidas, que quieres ver todo resuelto inmediatamente. Pero hay procesos que necesitan suceder, hay lecciones que deben ser aprendidas, hay madurez que necesita ser construida. Lo que estoy haciendo en tu vida va mucho más allá de lo que puedes ver ahora. Estoy preparando no solo la bendición, sino también a ti, para que estés listo para recibirla. El miedo ha sido una barrera para ti. Miras hacia el futuro y te preocupas por lo que puede salir mal. Pero te pregunto, ¿cuántas veces te he sostenido en el pasado? ¿Cuántas veces pensaste que no podrías, pero lo superaste? Si te traje hasta aquí, ¿por qué te abandonaría ahora? Mi fidelidad no tiene fin. Soy el mismo Dios que abrió el mar para Israel, que sustentó a Elías en el desierto, que resucitó a Lázaro cuando todo parecía perdido. El mismo Dios que hizo milagros en el pasado es el Dios que actúa en tu vida hoy. Nada de lo que sucede está fuera de mi control. Cada puerta que se cierra tiene un motivo. Cada desvío en el camino tiene un propósito. Yo veo más allá de lo que tú ves. Sé lo que es mejor para ti. Sé lo que te hará crecer, lo que te hará avanzar, lo que te llevará al destino que he preparado. Puede que no entiendas ahora, pero confía. Cuando mires hacia atrás, verás que cada detalle formaba parte de algo mucho más grande. No permitas que el cansancio robe tu fe. Estás más cerca de lo que imaginas. La promesa que hice sobre tu vida no será frustrada. Lo que he determinado ya está en movimiento. Incluso cuando todo parece detenido, yo estoy actuando. Incluso cuando no hay señales visibles, estoy trabajando. Soy un Dios de sorpresas. Y cuando menos lo esperes, verás mi mano moviendo las piezas correctas, trayendo las respuestas que tanto esperas. El enemigo intentó hacerte desistir. Puso obstáculos en el camino. Usó personas para desanimarte. Intentó sacudir tu confianza. Pero no puede tocar lo que ya ha sido sellado por mí. Lo que es tuyo ya tiene mi sello. Ninguna oposición podrá impedir lo que he determinado. El tiempo de espera puede ser largo, pero mi palabra permanece firme. Lo que prometí, lo cumplo. Lo que empecé, lo termino. Si pudieras ver lo que está a punto de suceder, dejarías de preocuparte ahora mismo. Lo que está por venir es mayor que lo que quedó atrás. La cosecha será abundante. Las puertas que antes estaban cerradas se abrirán de forma inesperada. Lo que parecía perdido será restaurado. Pero es necesario que te mantengas firme, confiando, sin retroceder. Yo estoy al frente, preparando todo para que, cuando llegue el momento adecuado, estés listo para recibir. No mires las dificultades como una señal de que te he abandonado. Míralas como una señal de que algo grande está por suceder. La resistencia siempre aumenta antes de la victoria. El ataque siempre se intensifica antes de la bendición.
pero aquellos que confían en mí no serán sacudidos. No serás derrotado, no serás avergonzado. Yo soy tu Dios, tu fortaleza, tu escudo, tu protección. El miedo no puede detenerte, la duda no puede limitarte. Lo que he preparado para ti va más allá de lo que tu mente puede imaginar. Soy un Dios de infinitas posibilidades. Creo caminos donde no los hay. Transformo escenarios en un instante. Hago que lo imposible se convierta en realidad. Y cuando decido actuar, nada puede impedirlo. Tu fe tiene poder. Lo que declares con tus labios moldea tu camino. Por eso, en lugar de quejarte, agradece. En lugar de temer, confía. En lugar de mirar lo que falta, ve lo que ya tienes. He sido fiel, te he sustentado y continuaré haciendo mucho más de lo que pides o imaginas. Ahora quiero que respires hondo y descanses tu corazón. Entrega tus preocupaciones a mí. Deja de intentar resolverlo todo solo. Yo soy quien cuida de ti en cada detalle. Soy tu Dios, y mi fidelidad no tiene fin, y lo que estoy a punto de hacer en tu vida será mayor que cualquier cosa que hayas vivido. No has llegado hasta aquí por casualidad. Cada detalle de tu historia, cada momento de lucha, cada instante en que pensaste en desistir, todo fue visto y registrado por mí. Sé el peso que has cargado, las noches en que apoyaste la cabeza en la almohada sin poder dormir, las palabras que hirieron, los silencios que dolieron. Pero nunca te dejé solo. Mi presencia siempre estuvo ahí, sustentándote incluso cuando pensabas que no soportarías un día más. El tiempo de tu dolor no fue ignorado. Vi cuando tu corazón se aceleró de preocupación, cuando miraste a los lados buscando una salida y todo parecía bloqueado. Estuve allí, aunque no lo hayas percibido. La espera no fue un castigo, sino una preparación. Lo que tengo para ti exige un corazón fuerte, una mente firme, una fe inquebrantable. Si permití que pasaras por todo esto, no fue para debilitarte, sino para capacitarte para algo mucho mayor de lo que imaginas. Los obstáculos que surgieron no fueron señales de que te había abandonado, sino barreras que te impidieron entrar en lugares donde tu presencia no debería estar. Hay ambientes que parecían prometedores, pero que traerían destrucción. Relaciones que parecían correctas, pero que drenarían tu paz. Oportunidades que parecían buenas, pero que te desviarían del propósito. Te libré, aunque hayas cuestionado los motivos. Nada de lo que sucede en tu vida es desperdiciado. Cada lágrima derramada regó el suelo donde la cosecha de tu victoria será plantada. Cada puerta cerrada fue una protección. Cada camino desviado fue una dirección más segura. Puede que no entiendas ahora, pero cuando todo se cumpla, verás que cada momento formó parte de un plan perfecto. Soy Dios de procesos y nunca acelero algo antes del tiempo adecuado. La tormenta que pasó no te destruyó, el fuego no te consumió, el dolor no te paralizó. Eso prueba que hay algo grandioso reservado para tu vida. Si no hubiera un propósito, el enemigo no habría invertido tanto contra ti, pero falló. Intentó robar tu fe, pero tú permaneciste. Intentó debilitar tu espíritu, pero resististe. Y por causa de tu perseverancia, ha llegado el tiempo de la restitución. Creo en el plan de Dios. Sé que su tiempo es perfecto y que nada está fuera de su control. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra fiel. Los días de vergüenza están llegando a su fin. Lo que te humilló, que te hizo sentir pequeño, que arrancó tu alegría, será transformado. Donde hubo pérdida, habrá restitución. Donde hubo dolor, habrá sanación. Donde hubo escasez, habrá abundancia. Yo soy el Dios de los nuevos comienzos
y tu historia no estará marcada por derrotas, sino por testimonios. Verás con tus propios ojos el cumplimiento de la promesa. Pero antes, necesito que tomes una decisión. Necesito que dejes de mirar hacia atrás. Lo que pasó ya no puede ser cambiado, pero lo que está adelante puede ser construido sobre la base de las elecciones que hagas ahora. Deja el pasado en el pasado. Libérate de los errores, de las culpas, de las decepciones. Te estoy ofreciendo un nuevo comienzo, pero para eso necesitas soltar lo que ya no forma parte de tu propósito. El miedo a lo desconocido ha intentado paralizarte. Te preguntas si realmente estás listo para lo que tengo para ti. Pero la verdad es que nadie se siente completamente preparado para lo nuevo. La fe exige que confíes antes de ver, que des el primer paso antes de visualizar el camino completo. Si yo te estoy guiando, no temas. Ningún viaje iniciado por mí termina en fracaso. Muchos han intentado hacerte dudar. Han intentado sembrar inseguridades, convencerte de que tus oraciones no serían respondidas. Pero ellos no conocen mis planes. No pueden ver lo que ya he determinado. Aquellos que dudaron verán la manifestación de mi promesa. Aquellos que intentaron derribarte serán testigos de tu ascenso. Aquellos que se burlaron verán mi favor derramándose sobre tu vida. Ahora es el tiempo de levantar la cabeza y caminar con confianza. Nada de lo que intentaron contra ti podrá impedirte. Ninguna palabra negativa lanzada contra tu vida tendrá poder. Ninguna maldición permanecerá sobre ti. Rompo ahora todo ciclo de tristeza, desánimo, frustración. Traigo liberación sobre tu mente, paz sobre tu corazón, fuerza sobre tus pasos. No serás vencido. Las señales de mi presencia están a tu alrededor. Ese sueño que parecía muerto comenzará a renacer. Esa puerta que parecía cerrada comenzará a abrirse. Esa respuesta que parecía lejana comenzará a manifestarse. Yo soy el Dios de las sorpresas. Y cuando decido actuar, nadie puede impedirlo. Verás mi mano moviendo circunstancias, alineando situaciones, poniendo todo en orden para que mi promesa se cumpla. Aquellos que se mantuvieron firmes siempre cosechan los frutos de la fidelidad. El tiempo de espera nunca es tiempo perdido. Aprenderás que mi voluntad es siempre buena, perfecta y agradable, que cada demora tiene un motivo, que cada giro tiene un propósito. Estoy construyendo algo sólido, no pasajero. Cuando entrego algo, es para durar, no para ser temporal. Ya has llegado hasta aquí, has superado tantas cosas, has vencido batallas que parecían imposibles. No hay razón para rendirte ahora, estás más cerca de lo que imaginas. La promesa no ha sido olvidada. Nunca he desistido de ti, nunca he dejado de amarte. Nunca he dejado de cuidar de ti. Mi amor siempre ha estado presente, sosteniéndote incluso en los días más difíciles. Si pudieras ver lo que estoy preparando, toda ansiedad desaparecería. Cada detalle ya ha sido escrito, cada etapa ya ha sido planeada. Lo que te espera es mayor que las expectativas que creaste. Lo que traigo es más allá de lo que pediste. Mi bondad no tiene límites. Mi favor te acompaña. Mi gracia te cubre. Verás lo imposible convertirse en realidad. Nada fue en vano, ningún sufrimiento fue desperdiciado. Todo sirvió para pulirte, para madurarte, para prepararte. Ahora estás listo. Ahora ha llegado el tiempo de vivir lo que antes parecía distante. La cosecha comienza a brotar. El escenario comienza a cambiar. Lo que fue sembrado con lágrimas será cosechado con alegría. Tu historia será un testimonio vivo de mi poder. Te estoy llamando a confiar, a levantarte con audacia, a caminar sin miedo. Lo que pasó quedó atrás, pero lo que viene será sorprendente. Yo soy quien abre caminos donde no los hay, quien transforma escenarios en un instante, quien hace que lo improbable suceda. Confía,
Tu vida está en mis manos y en ellas siempre estarás seguro. Sientes el peso del tiempo y la demora de las respuestas. Tu mente se cuestiona si realmente vale la pena seguir creyendo, si la promesa que un día fue hecha sigue en pie. Sé que la espera puede ser agotadora, que los días parecen repetirse sin señales de cambio. Pero lo que estoy construyendo en tu vida no es pasajero, no es frágil, no es algo que el viento pueda llevar. Lo que estoy preparando es sólido, es eterno, es mayor que cualquier expectativa que hayas tenido. Las pruebas que enfrentaste no fueron en vano. Cada una de ellas tuvo un propósito, aunque tu visión limitada no pueda comprenderlo ahora. Los desafíos fueron como fuego purificando el oro, fortaleciendo tu fe, moldeando tu carácter, preparándote para lo que estás a punto de recibir. No hay crecimiento sin proceso, no hay victoria sin resistencia. Y has pasado por todo esto porque te estoy llevando a un lugar donde solo los firmes pueden permanecer. Conozco los miedos que intentan paralizarte. Sé que el pasado dejó marcas, que las decepciones crearon barreras, que la inseguridad susurra en tu oído, intentando convencerte de que lo mejor es conformarse. Pero no te he llamado para vivir limitado por lo que ocurrió. Lo que tengo para ti no está en lo que quedó atrás, sino en lo que está adelante. Si continúas atado a lo que pasó, perderás la visión de lo que está por venir. Las puertas que se cerraron fueron respuestas. Vi lo que tú no viste. Conocí intenciones ocultas. Vislumbré consecuencias que no imaginabas. Lo que parecía ser un retraso era, en realidad, una protección. No permití que entraras en caminos que te alejarían de tu destino. Removí personas que no estaban alineadas a tu propósito. Y cerré puertas que no traerían paz, sino dolor disfrazado de oportunidad. El enemigo intentó usar el tiempo de espera para debilitar tu fe. Intentó convencerte de que mis promesas se habían perdido, que tu clamor no fue escuchado. Pero lo que él no quiere que sepas es que la respuesta ya fue liberada. En el mundo espiritual, todo ya está preparado. Ahora, todo lo que necesita suceder es el alineamiento entre el tiempo de la promesa y el tiempo de tu preparación. Y cuando ese alineamiento ocurra, nada podrá impedir el cumplimiento de lo que fue determinado para ti. Creo en el plan de Dios. Sé que sus caminos son más altos y que Él nunca falla. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas situaciones comenzaron a moverse sin que tú hicieras esfuerzo? Cómo ciertas conexiones surgieron inesperadamente, cómo pequeñas puertas comenzaron a abrirse, indicando un nuevo camino. Estos son signos de que estoy preparando el terreno. Cuando decido actuar, todo comienza a cooperar para que mi voluntad se cumpla. Nada puede frustrar mis planes. Ninguna resistencia puede impedir lo que ya he determinado. No necesitas preocuparte por el cómo ni por el cuándo. Tu única responsabilidad es permanecer firme, seguir creyendo, mantenerte alineado a mi voz. Yo cuido de los detalles. Creo los encuentros correctos. Muevo las piezas invisibles para que, en el momento exacto, todo encaje. La ansiedad intenta hacerte dudar, pero te invito a descansar, porque lo que traigo es perfecto y nada de lo que vendrá será fruto de la prisa o la impulsividad. Las voces a tu alrededor intentarán distraerte. Muchos no entenderán tu proceso. Algunos dirán que es ilusión, que es tiempo perdido, que deberías seguir otro camino. Pero no necesitas la aprobación de los hombres para vivir lo que tengo para ti. Lo que estoy construyendo no depende del reconocimiento humano, sino de mi voluntad soberana. Y cuando decido levantar a alguien, nadie puede impedirlo. Sé que las marcas del pasado aún duelen. Sé que te decepcionaste con personas que prometían estar a tu lado.
Sé que confiaste y fuiste traicionado, que abriste tu corazón y fuiste herido, pero no permitas que estas experiencias roben tu capacidad de creer. Estoy trayendo nuevas relaciones, nuevas alianzas, personas que caminarán contigo sin intereses, sin segundas intenciones. Y verás que no todos son iguales a aquellos que te lastimaron. Nada fue en vano. Cada experiencia moldeó tu historia. Cada fase trajo aprendizajes que llevarás para siempre. Ahora ha llegado el tiempo de vivir lo nuevo. Dejar atrás el dolor, los miedos, las dudas. De mirar hacia adelante con valentía, porque estoy preparando algo que hará que cada segundo de espera valga la pena. No te compares con los demás. Lo que tengo para ti es único, personalizado, diferente a todo lo que has visto. Las limitaciones que sientes hoy no determinan tu destino. El escenario puede parecer desfavorable, pero soy especialista en transformar lo improbable. Soy quien tomó a Moisés, un hombre inseguro y tartamudo, y lo transformó en líder. Quien tomó a David, un pastor de ovejas olvidado, y lo hizo rey. Quien tomó a José, un joven vendido como esclavo, y lo puso en el trono de Egipto. Y sigo haciendo eso. Nada puede impedir los planes que tengo para aquellos que confían en mí. Los días de incertidumbre están contados. Pronto verás las respuestas llegando, los caminos abriéndose, las confirmaciones siendo dadas. Y entonces todo tendrá sentido. Mirarás hacia atrás y entenderás que cada no fue protección, que cada espera fue preparación, que cada desvío fue una corrección de ruta. Mi fidelidad no falla. Mi palabra no vuelve vacía. Lo que prometí, lo cumplo. Ahora quiero que pares y respires. Quiero que silencies los pensamientos ansiosos y permitas que mi paz inunde tu corazón. Quiero que confíes en que nada está fuera de lugar. No has perdido tiempo, no has quedado atrás, no estás retrasado. Estás exactamente donde necesitas estar. Y en el momento correcto verás todo desarrollarse ante tus ojos. Soy un Dios de detalles y todo está siendo conducido perfectamente. Las próximas semanas traerán señales claras de que estoy moviendo situaciones a tu favor. Pequeños detalles comenzarán a encajar. Lo que antes parecía confuso comenzará a tener sentido. Lo que estaba estancado comenzará a fluir. Soy un Dios que sorprende, y verás cómo, de manera inesperada, mi mano actuará. Nada podrá impedirte, ninguna barrera será lo suficientemente fuerte como para bloquear lo que ya ha sido escrito. Ninguna oposición podrá frustrar lo que está en camino. El tiempo de llanto está dando lugar al tiempo de celebración. La espera está dando lugar al cumplimiento. El silencio está dando lugar a las respuestas, y verás que valió la pena confiar. Ahora es tiempo de prepararte, de alinear tu corazón, de fortalecer tu fe, de posicionarte para recibir, porque lo que estoy trayendo no será pequeño, no será limitado, no será pasajero. Estoy trayendo algo que marcará tu vida para siempre, algo que mostrará que incluso cuando parecía que nada sucedía, nunca dejé de actuar. Sientes que estás en un punto de transición, un momento en el que el pasado ya no te atrapa, pero el futuro aún no se ha revelado completamente. Esta incertidumbre puede generar miedo, puede intentar paralizar tu fe, pero te digo, confía. Lo que estoy preparando requerirá valentía para dejar lo que es familiar y abrazar lo nuevo que estoy trayendo. No temas lo desconocido, porque yo ya he estado allí antes que tú. He preparado el camino y cada uno de tus pasos está siendo guiado por mis manos. El enemigo trató de usar tu mente contra ti, plantó pensamientos de incapacidad, trató de convencerte de que no eres digno, que no mereces lo que estoy trayendo, pero esos son solo ecos de un pasado que ya no define quién eres. Te he renovado,
Te he capacitado, te he ungido para algo mayor. Nada de lo que se ha hablado en tu contra puede anular lo que ya he determinado. La voz de la duda puede ser alta, pero mi voz es más poderosa y declaro que estás listo para lo que viene. Si miras a tu alrededor, notarás que hay cambios ocurriendo. Pequeñas puertas abriéndose, señales discretas de que algo nuevo está surgiendo. Nunca trabajo en lo obvio, porque mi forma de actuar es mayor que el entendimiento humano. Lo que estoy construyendo puede parecer silencioso ahora, pero cuando sea revelado, será imposible no ver que fue mi mano la que movió todo. Te estoy conduciendo a un nivel de crecimiento que no puede ser sacudido por las tormentas de la vida. Las pruebas que enfrentaste fueron como un entrenamiento. Te estaba enseñando a confiar, a depender de mí, a entender que tu fuerza no proviene de circunstancias favorables, sino de la certeza de que yo estoy contigo. Ahora ha llegado el tiempo de vivir la plenitud de la promesa. No pasarás más noches en vela preocupado por lo que está por venir. La inseguridad será reemplazada por confianza. El dolor será transformado en un testimonio vivo de mi poder. Creo en el plan de Dios. Sé que Él cumple lo que promete y que nada puede impedir su actuar. El tiempo de la frustración está siendo cerrado. Sé cuánto has esperado. Sé las veces que pensaste que no podrías soportar más, que consideraste rendirte. Pero cada segundo de espera será recompensado. Lo que parecía distante ahora está a tu alcance. Lo que antes era solo un deseo, se convertirá en realidad. Verás con tus propios ojos la manifestación de mi fidelidad y entenderás que nada fue en vano. Estoy moviendo personas, reorganizando escenarios, creando conexiones que antes parecían improbables. Hay encuentros que cambiarán tu trayectoria. Hay oportunidades que surgirán de donde menos esperas. Soy especialista en sorprender, en transformar, en tomar lo improbable y hacerlo inolvidable. Pero para vivir esto, necesitas estar dispuesto a soltar lo que ya no forma parte de tu camino. Lo que estoy trayendo es nuevo, y lo nuevo requiere espacio. Si hay cosas que aún atan tu corazón al pasado, ahora es el momento de liberar. No cargues equipaje innecesario. Las viejas heridas, las palabras que lastimaron, las situaciones que te decepcionaron, nada de eso define tu futuro. Te estoy llamando a caminar ligero, a seguir adelante sin los pesos que un día intentaron atraparte. Ya no necesitas mirar atrás. Lo que estoy trayendo será tan grandioso que te hará olvidar los dolores que un día te paralizaron. El enemigo siempre intenta lanzar distracciones cuando la promesa está cerca. Quiere quitar tu enfoque, robar tu paz, desanimarte en el último instante, pero no puedes permitirlo. Ahora no es el momento de ceder al miedo o a la duda. Ahora es el momento de fortalecer tu fe, de declarar con confianza que lo que fue prometido está llegando. Ninguna resistencia será capaz de impedirlo. Ninguna circunstancia podrá cambiar lo que ya he determinado. Los días de espera fueron una prueba de tu fe y superaste esa prueba. Ahora ha llegado la cosecha, ha llegado el tiempo en que los frutos de lo que fue sembrado comenzarán a aparecer. No verás solo pequeños signos, sino respuestas claras, evidentes, que confirmarán que siempre he estado en control. Aquellos que dudaron verán tu victoria. Aquellos que intentaron detenerte verán que nada puede impedir un plan que nació en mi corazón. Las preocupaciones que antes te atormentaban comenzarán a perder fuerza. La inseguridad que te hacía retroceder dará paso a la osadía. Te darás cuenta de que hay una fuerza dentro de ti que no proviene de ti mismo, sino de mi espíritu actuando en tu vida. No serás más controlado por el miedo al futuro, sino que caminarás con la certeza de que cada detalle ya está siendo preparado. Mi voluntad se cumplirá, porque mi palabra no vuelve vacía.
Ahora es el tiempo de alinear tu corazón, de fortalecer tu fe, de preparar tu espíritu para vivir aquello que antes parecía imposible. Te estoy llamando a un nuevo nivel de confianza, a un lugar donde tu fe será inquebrantable. Aprenderás a descansar en la certeza de que todo ya está resuelto en mi plan perfecto. No necesitarás más luchar con tus propias fuerzas, porque yo soy quien lucha por ti. Los desafíos que surjan no serán barreras, sino escalones para llevarte más alto. Nada que el enemigo intente lanzar contra ti será capaz de derribarte. Te convertirás en un testimonio vivo de mi poder. Las personas mirarán tu historia y verán que solo pudo haber sido mi mano. Verán que lo que ocurrió en tu vida no fue obra del azar, sino el cumplimiento de una promesa que fue establecida incluso antes de que nacieras. Ahora quiero que respires y te permitas sentir mi presencia. Estoy a tu lado, removiendo el cansancio, restaurando tu alegría, trayendo paz a tu mente. No estás solo, nunca lo estuviste, y lo que está por venir será una demostración de mi amor por ti. Prepárate, porque este es solo el comienzo de lo que estoy a punto de hacer. Sé que en algunos momentos el silencio parece insoportable. La espera se convierte en una prueba para tu paciencia, y el tiempo parece avanzar sin respuestas. Pero quiero que entiendas, el silencio no significa ausencia. Mientras piensas que nada está sucediendo, yo estoy moviendo cada detalle, alineando personas, preparando escenarios, organizando todo para que, cuando la promesa se manifieste, puedas vivirla sin que falte nada. Mi actuar es perfecto y todo sucederá en el momento exacto. Los desafíos que han surgido hasta aquí no fueron obstáculos para destruirte, sino herramientas para fortalecerte. Cada situación difícil ha pulido tu carácter, cada lágrima derramada ha purificado tu corazón, cada prueba te ha enseñado a confiar más en mí. No puedes verlo ahora, pero dentro de ti hay una fuerza que antes no existía. La fe que fue probada se ha vuelto más firme. La esperanza que parecía frágil ahora está enraizada. Estás más preparado de lo que imaginas. Vi cuando la duda intentó invadir tu mente, cuando los pensamientos de desista pasaron por tu corazón. Vi el día en que te sentiste pequeño ante las circunstancias, cuando pensaste que no soportarías. Pero no te diste cuenta de que mi mano estuvo allí todo el tiempo, sosteniendo la tuya, impidiéndote caer. Ganaste batallas silenciosas que nadie vio. Soportaste tempestades que pocos entenderían. Y por eso te digo, ha llegado la hora de cosechar lo que sembraste. Las promesas que hice sobre tu vida no han sido olvidadas. No cambio de idea. No retiro lo que he determinado, no revoco lo que he establecido. El tiempo puede haber pasado, las circunstancias pueden haber cambiado, pero mi palabra sigue firme. Soy fiel a lo que prometo, y cada promesa hecha sobre tu vida se cumplirá de manera perfecta. Lo que está reservado para ti no puede ser robado, no puede ser destruido, no puede ser impedido. Si los días parecen difíciles, es porque estás a punto de entrar en un nuevo nivel. El enemigo siempre intentará crear distracciones, lanzar cansancio, traer miedo e inseguridad. Quiere que mires las dificultades y olvides lo que prometí. Pero te digo, mantente firme, mantén tus ojos fijos en mí. Lo que está por venir será mayor que lo que pasó. Y cuando todo se cumpla, entenderás que cada momento de espera fue necesario para que vivieras la plenitud de la promesa. Creo en el plan de Dios. Sé que nunca falla y que todo está en el tiempo correcto. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que parecía un retraso en realidad fue una estrategia. Te escondí para protegerte, te alejé de ambientes que podrían destruirte.
Silencie algunas respuestas para fortalecer tu confianza. Puede que no entiendas ahora, pero un día mirarás hacia atrás y verás que todo tuvo sentido. Lo que parecía estancamiento era preparación. Lo que parecía rechazo era liberación. Lo que parecía olvido era solo el tiempo exacto para que todo fuera perfecto. Ahora te pregunto, ¿estás listo para lo nuevo? ¿Estás listo para soltar lo que ya no forma parte de tu historia? Porque no puedo poner algo nuevo en tus manos si aún estás aferrado a lo que pasó. No puedo llevarte adelante si tus pies aún están atados al pasado. Hay algo esperando por ti, pero para recibirlo necesitas confiar y seguir adelante. Sé que confiar no siempre es fácil. Sé que las heridas del pasado te hacen temer el futuro. Pero soy quien sana, quien renueva, quien transforma. No quiero que vivas una vida limitada por el miedo, sino que experimentes la plenitud de lo que tengo para ti. No permitas que las malas experiencias apaguen tu esperanza. No dejes que las marcas del pasado determinen tu destino. Yo soy quien hace nuevas todas las cosas. Lo que antes era desorden será reorganizado. Lo que parecía confuso será aclarado. Lo que parecía distante será acercado. Yo soy el Dios de los nuevos comienzos, de las restituciones, de los milagros inesperados. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo confiar que estoy en control. Cada detalle ya ha sido planeado y cuando todo se manifieste, verás que mi fidelidad ha estado presente en cada instante de tu jornada. Los días de incertidumbre están siendo reemplazados por claridad. Lo que antes era duda, será certeza. Lo que antes era debilidad, será fuerza. Aprenderás a confiar sin ver, a caminar sin miedo, a descansar sin ansiedad. Yo soy quien sostiene todas las cosas y tu vida está segura en mis manos. Ninguna promesa fallará, ningún plan será frustrado, nada impedirá el cumplimiento de lo que ya he determinado. Si miras a tu alrededor, notarás que hay señales de mi actuar. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora tienen sentido. Hay conexiones siendo restauradas, hay caminos siendo realineados, hay oportunidades siendo preparadas. Yo soy quien trabaja en silencio, pero cuando mi obra se manifiesta, todos ven que fui yo quien lo hizo. No temas lo que está por venir. No te preocupes por los recursos, por los desafíos, por los cambios. Si te he llamado, te capacitaré. Si prometí, cumpliré. Si comencé, terminaré. Lo que necesito de ti ahora es solo fe. Fe para continuar, fe para esperar, fe para no rendirte antes de tiempo. Yo soy quien honra a aquellos que confían en mí y te estoy llamando a un nivel más profundo de confianza. Lo que antes parecía estancado comenzará a fluir. Lo que antes parecía bloqueado comenzará a abrirse. Verás puertas siendo abiertas de par en par, oportunidades surgiendo, respuestas llegando. Pero no te sorprendas cuando esto suceda. Yo ya estaba preparando todo. Solo esperé el momento correcto para revelar. Y ese momento está llegando. Ahora quiero que descanses tu corazón. Quiero que silencies los pensamientos ansiosos y permitas que mi paz inunde tu alma. No necesitas cargar el peso de la preocupación, porque yo ya estoy cuidando de todo. No necesitas buscar soluciones desesperadamente, porque yo soy tu respuesta. Solo confía, porque mi fidelidad nunca falla. Lo nuevo que está llegando será tan poderoso que te hará olvidar lo que pasó. Las viejas penas perderán su fuerza. Los miedos del pasado ya no tendrán espacio. Entrarás en una nueva fase y esa fase será marcada por gracia, favor, provisión y alegría. Verás que mi bondad ha estado presente en cada detalle y entenderás que todo sucedió de la manera correcta, en el tiempo correcto, de la manera correcta. Lo que he preparado para ti no se puede comparar con lo que ya has vivido.
será mayor, más profundo, más intenso. No verás solo pequeños cambios, sino una transformación completa. Lo que antes era motivo de preocupación, será motivo de gratitud. Lo que antes te hacía llorar, será lo que te hará sonreír. Y cuando todo se cumpla, verás que cada segundo de espera valió la pena. Ahora es el tiempo de levantarte con audacia, de caminar sin miedo, de tomar posesión de la promesa que ya ha sido escrita sobre tu vida. Lo que antes parecía imposible comenzará a manifestarse ante tus ojos. No has sido olvidado, no has sido abandonado, no has sido dejado atrás. Tu historia aún está siendo escrita por mis manos, y lo mejor aún está por venir. Entonces, mantente firme, alimenta tu fe y continúa conmigo en esta jornada. Dale like, suscríbete y comparte este mensaje para que más personas sean alcanzadas por mi poder. Y no te detengas aquí, hay más revelaciones para transformar tu vida en los próximos videos.